Estimados alumnos de electromagnetismo, bienvenidos a este semestre. Espero tener una muy buena comunicación con ustedes para lograr el objetivo de entregarles los conocimientos y que puedan aprobar su rama. Curso de electromagnetismo, primer semestre del 2022. Los profesores seremos Claudia Delson y quien habla, René Contreras. Primero veremos un poquitito la parte administrativa y de planificación del curso. Programa del curso. Estamos en un segundo semestre. El ramo aporta 4 créditos. Tenemos 2 horas de cátedra y 3 horas entre laboratorio y seminario. Y ustedes tienen que destinar 1 hora de estudio de trabajo autónomo o de autoformación. Tenemos por acá las competencias de salida. Interpreta transformaciones que experimenta la materia desde la racionalidad química. Resuelve problemas cualitativos y cuantitativos. Formula argumentaciones lógicas basadas en método científico. Diseña y ejecuta procedimientos necesarios para verificar, refutar una hipótesis en el contexto de la aplicación del método científico. Como ven ustedes, es bastante aplicado. Propósito general del curso. El curso tiene como propósito la incorporación de los conceptos propios del electromagnetismo. ¿Qué significa eso? Comprensión de la estructura atómica, la interacción entre sus partes y el medio externo. Se espera que el estudiante interprete los fenómenos químicos y físicos como los enlaces iónicos, las fuerzas de Van der Waals, la conductividad, el espectro atómico, entre otros. El docente entregará fundamentos, conceptos, toda la parte teórica de la teoría electromagnética y hará la aplicación de esta en situaciones tanto de laboratorio como de seminarios para resolver ejercicios. En un dime y pregunta. Los estudiantes utilizarán este conocimiento en la comprensión de los fenómenos químicos y físicos. En la experiencia de laboratorio se aplicarán conceptos identificados en la sección de clases, se desarrollarán trabajos colaborativos, etc. Se aplicarán herramientas tecnológicas, utilizaremos el celular como instrumento, ¿verdad?, de laboratorio. Tiene un montón de sensores el teléfono. Veremos 4 tópicos, 4 en este curso. Campo eléctrico. De campo eléctrico veremos lo que ahí se menciona, ¿verdad? Veremos ley de Coulomb, campo eléctrico, dipolo eléctrico, función potencial eléctrico y energía potencial eléctrica. Luego veremos un segundo tema, y ese segundo tema tiene que ver con circuitos. Ahí veremos corriente eléctrica, corriente iónica, diferencia de potencial, circuito, ley de Ohm, ley de Kirchhoff, condensadores y capacitores y circuitos resistencia condensador, circuitos resonantes. Veremos también un tercer tópico y ese tercer tópico corresponde a campo magnético. ¿Qué de campo magnético? Inducción, fuerza sobre elemento de corriente, inducción y efecto del magnetismo sobre la materia. Y
Finalmente, un cuarto tópico, ¿verdad? De onda electromagnética, ¿verdad? Y la onda electromagnética es todo hoy día en nuestra vida tecnológica. Las ondas electromagnéticas del celular, ¿verdad? Se comunica con otro, a través de WhatsApp es capaz de comunicarse varios simultáneamente. El Zoom, tenemos reuniones, mucha gente, transmitimos, nos vemos, nos escuchan, ¿verdad? Campos eléctricos magnéticos oscilantes, que son los que llevan la información, el espectro electromagnético, cuando se trata de energía de luz, la óptica y la interacción de la luz con la materia. Eso vamos a ver en términos de contenidos del curso. Luego tenemos la parte administrativa. Y la parte administrativa es compleja, ¿verdad? Y siempre compleja para ustedes. La cátedra no tiene exigencia de asistencia, pero los seminarios tienen 100% de asistencia y laboratorio 100% de asistencia. Eso tiene un inconveniente muy grave, porque si faltan a uno, tienen que buscar los protocolos o los reglamentos. Para justificar la inasistencia y poder repetir la experiencia de laboratorio o los ejercicios de seminario. Por lo tanto, estos dos que hay acá hay que justificarlos. Y para eso hay un protocolo que luego se los muestro. Las evaluaciones. Tenemos una prueba 1 que vale un 35% de la nota final. La prueba 2 aporta el otro 35%. Un control de los 3 laboratorios que aporta un 20%. Los reports o las evidencias del laboratorio de los 3, van a haber 3, laboratorio 1, 2 y 3. Cada uno de ellos aporta un 3,3%. En total, laboratorio aporta un 10. 35 son 70%, más 20 van 90, y este 10 que está acá suma el 100%, ¿verdad?, de la nota final. Si en esta nota final les da un promedio menor a 4, tiene que dar examen. Con una nota menor a 4, tiene que dar examen. Y el examen pondera un 40% y la nota de presentación un 60%. Allí están los cumplimientos, lo que acabo de decir, ustedes lo pueden leer con mayor calma. Consulta las veremos en clase el día martes 5 en la mañana. Luego tenemos la planificación. La planificación del curso es, en definitiva, un clase a clase. ¿Qué vamos a ver en la clase 1? ¿Qué se va a ver en la clase 2? ¿Qué se ve en la clase 3? Y así sucesivamente. En la semana 1, por ejemplo, tenemos 2 días. El día lunes 4, que subimos el video, los días viernes en la mañana a primera hora, para que ustedes lo revisen hasta el día
martes, donde vienen las preguntas. Y el día 5 tenemos, que es el martes, tenemos un bloque para responder lo que ustedes no entendieron del video, y luego tenemos el seminario y autoformación para el tema, ya sea seminario o laboratorio. Y así sucesivamente. En este día se verán esto, principalmente la ley de Coulomb, la primera clase, y así suma y sigue. Acá tendríamos laboratorio. El laboratorio es online. ¿Ya? Todos los laboratorios que tenemos son online. Por lo tanto, ese día no vienen. ¿Ya? Las pruebas son presenciales todas. Todas las pruebas son presenciales. ¿Ya? Los laboratorios son online. Además, para efectos de reglamentación, se les ha subido a un curso el programa del curso, se les ha subido la planificación, el clase a clase, y además el reglamento general de los estudiantes de pregrado, el reglamento de los estudiantes, el reglamento de la disciplina, llamémoslo así, el protocolo de acoso o discriminación, el protocolo de justificación en prueba, a seminario, a laboratorio, a prácticas, el instructivo para aquellos que miran hacia el lado de plagio y copia, algunas reglas generales y, para no olvidarnos, la asistencia se corre clase a clase, ya sea de seminario o de laboratorio. No se olviden. Entonces, generemos un pequeño resumen, ¿verdad?, que dice relación con la aprobación del curso. Dijimos, prueba 1, 35%, prueba 2, 35%, laboratorio 3, L1 más L2 más L3 equivalen a un 10%, es decir, un 3,3% cada evidencia, ¿verdad?, de haber cumplido con el laboratorio, donde entregan un report, y el control de laboratorio habíamos dicho un 20%. En total eso suma 100%. Y les vamos a entregar 2 evaluaciones formativas, un documento igual a la prueba A1 y un documento igual a la prueba A2 semanas antes de la prueba, para que tengan un modelo de cómo es la prueba A1 y cómo es la prueba A2. Y esas serían nuestras instrucciones. Cualquier detalle que se nos haya quedado en el tintero, ¿verdad?, lo conversaremos el día martes en la sesión de preguntas. ¿De acuerdo? Y ahora nos preocupamos de la primera clase de electromagnetismo, fuerza, clase de la semana 1. Veamos nuestros objetivos. Nuestros objetivos, ¿verdad?, expresados en términos de conceptos, son carga eléctrica. Tenemos cargas eléctricas e iones cargados, ¿verdad? Iones cargados. Los iones
¿ya? Los iones mueven las células, ¿verdad? Los iones mueven células, iones. Y las cargas eléctricas mueven la tecnología, la electricidad. Y ustedes recuerden que cuando tenemos cargas positivas y negativas, estas se atraen. Y cuando son del mismo signo, se repelen. Y entre ellas hay una comunicación, ¿verdad?, que se llama campo eléctrico. Por lo tanto, siempre a un par de cargas o a cargas les rodea un campo eléctrico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que hay interacción entre ellos, aunque no se vean, aunque estén ocultos, ¿verdad? Puede haber un campo eléctrico y si uno coloca una carga en el campo eléctrico, esa sale arrancando si son de igual signo o chocan si son del signo distinto. Constante eléctrica, permitividad eléctrica, ¿verdad? Los conceptos que vamos a ver. Ley de Coulomb. 4 conceptos. Veamos algunas definiciones. Veamos con qué nos encontraremos. Unidad de carga eléctrica. Estamos hablando de una carguita eléctrica, una. Si se juntan, fíjese, 6.25 por 10 elevado a la 18, tantas cargas que pueden ser positivas o negativas, equivalen a un coulomb. Es como decir, y tantas monedas de 10 equivalen a 1000 pesos. Aquí, tantas unidades de carga equivalen a un coulomb. Ya sean positivas o negativas. O son más coulomb o son menos coulomb. Es decir, o nos deben 1000 o tenemos que pagar 1000. Uno es positivo cuando me llega y negativo cuando lo pierdo. Luego, a manera de ejemplo, veamos. Aquí colocamos una especie de ejercicio para que usted sepa. Acá tenemos un ion. Los iones son los que se transportan en los fluidos, ¿verdad? Y en los tejidos biológicos. Acá tenemos un ion carbono más 1, carbón más 1. Eso significa que tiene una carga positiva, una carga positiva. Y la carga positiva, una, tiene 1.6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Veamos un ion de nitrógeno. Tiene 2 cargas negativas. Tiene 2 cargas negativas. Y la carga vale 1,6. Y 1,6 por 2 da 3,2. Pero como es negativa, tiene un signo negativo. Y eso, ¿verdad?, genera
la carga positiva genera fuerzas en el espacio cuando se encuentra otra carga que puede ser de signo igual, se repele, ¿verdad? Se va, pero si fuera de signo contrario, se acerca. ¿Ya? Trabajemos ahora un poco en términos de nuestra ecuación. Como las cargas se mueven en un medio, ¿verdad? En un medio, ¿qué significa que se muevan en un medio? Se mueven en el aire, se pueden mover en el agua. Acuérdense, ustedes dicen, se cae un cable eléctrico al agua, me toma la corriente, ¿verdad? Por lo tanto, en un medio, la corriente se transporta de distintas formas. Si es un conductor, si es un líquido, si es un material de fierro, si es una reja, ¿ah? Entonces existe una constante eléctrica dependiendo por dónde caminan las cargas o los iones. La capacidad de un medio de transmitir interacción eléctrica, ¿verdad?, depende de la constante K. Y la constante K tiene que ver con la permitividad eléctrica del medio por donde caminan o por el soporte donde caminan las cargas. La constante K vale 1 partido por 4pi epsilon, siendo epsilon la permitividad eléctrica del medio. K en el vacío vale 9 por 10 elevado a la 9 newton metro cuadrado partido por Coulomb al cuadrado. Pero si epsilon de la fórmula que hay allí, ¿verdad? 0 le llamamos a la permitividad eléctrica del vacío. ¿verdad? A la permitividad eléctrica del vacío. Y vale 8.85 por 10 elevado a la menos 12 Coulomb al cuadrado partido por newton metro cuadrado. Cuando epsilon vale este número, la constante K es del vacío, podemos colocarle un cerito si queremos, pero si no se dice nada en un problema, significa que es del vacío. Por lo tanto, aquí este es el K del vacío, porque dentro de esta ecuación está el epsilon 0. En un problema pueden decir, y tenemos una permitividad del medio en el océano, en agua salada, vale tanto. Pero si en el problema no nos dicen nada por donde estamos calculando la fuerza, campo eléctrico o algo, ¿verdad? Inmediatamente recurrimos al vacío, a los datos de vacío. ¿Ya? Entonces, esto hay que tenerlo muy presente en cualquiera de los problemas que nos den. Ley de Coulomb, que data de allá del 1785, cuando Mr. Coulomb trabajó, ¿verdad?, en la atracción o repulsión de las cargas y calculó el módulo de la fuerza eléctrica entre dos cargas. Es decir, cuando tenemos dos cargas, aplica esa expresión allí para calcular el módulo, el tamaño de la fuerza, para luego después poder encontrar en una gráfica qué sentido tiene y en cuál dirección. Indudablemente en la dirección de Q1 a Q2 o de Q2 a Q1.
Eso implica entonces que nosotros tenemos una carga Q1, por cualquier lado podemos tener una carga Q2, dependiendo del signo. Ahora, la dirección de interacción entre las cargas, ¿verdad?, es la línea recta que los une. Entonces, si esto es positivo y esto es positivo, nosotros podemos calcular la fuerza que ejerce 2 sobre 1. La fuerza que ejerce 2, le colocamos un clavo para que no se arranque, ¿verdad? Le colocamos un clavo para que no se arranque, por lo tanto Q1 se mueve, se repelen, Q1 sale para allá. Esta es la fuerza que ejerce la carga 2 sobre 1 de repulsión en esa dirección y en ese sentido. Y ahí tenemos un vector. Por lo tanto, tenemos el valor de Q2, valor de Q1, tenemos el K0 o K en el vacío, porque en el problema no lo dice, y la distancia entre 1 y 2, o entre 2 y 1, dependiendo dónde va. Esta es la inicial y esta es la final. Por lo tanto, siempre este es 2 y este es 1, porque la distancia, el módulo, es R a donde llega, ese es 2, final, menos R1 inicial, módulo. Por lo tanto, la distancia la tenemos. ¿Ah? La tenemos. Y podríamos calcular entonces el módulo de fuerza, el tamaño y el sentido lo dan los signos de las cargas. Porque si aquí colocamos un menos, la fuerza ahora se atrae y la fuerza queda para acá. No queda para allá. Y con eso hay que tener mucho cuidado, porque estamos jugando con vectores. Allí está, ¿verdad? Dos cargas, pero ahora con referencia a un sistema de coordenadas. Aquí ya nos pusieron, ¿verdad?, sobre la muralla. Acá tenemos un Q1 que está a una distancia 1 y acá tenemos un Q2 que está a la distancia 2. Pero del origen, ¿verdad? Del origen. Eso, del origen. Pero para calcular la fórmula tenemos que saber el valor de la carga 1, el valor de la carga 2, la constante K, que ya la sabemos, que si no nos dice nada en el problema es el K0. Y luego nos falta la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2. Esta distancia que está aquí. Este es R, la distancia. Este es R. Y este R depende de la fuerza de cuál a cuál estamos calculando. Si estamos calculando de qué fuerza ejerce Q1 sobre Q2, a esta le colocamos un clavo para que no se mueva. Por lo tanto, esta se va a mover dependiendo del signo, se va a mover para acá si son de igual signo, o se va a mover hacia allá si son de signo contrario. Del contrario se atraen, igual se repelen. Y acá calculamos la distancia. Entonces hay que tener cuidado cuál es el punto que se mueve y cuál es el punto de origen. Luego, ¿verdad? Luego, la parte vectorial, la punta de la flecha, depende
ya dijimos de los signos. Y acuérdense muy bien de eso. ¿Ya? Depende de los signos. Veamos un ejemplo. Miren este ejemplo, qué bonito. Hay que leerlo, dice por allí, ¿verdad? Uno de nuestras guías. Existen 3 cargas puntuales. Entonces por acá colocamos datos. 3 cargas puntuales, Q1, Q2 y Q3 dice. Q1 es positivo, Q2 es negativo, Q3 es positivo. ¿Qué más sabemos? Las posiciones son las siguientes. Q1 se ubica en 0, 0. Aquí me dieron un sistema de referencia. Por lo tanto, tenemos un sistema de referencia allí de 2 ejes. Este es el eje X y este es el eje Y. Por lo tanto, la carga Q1 se ubica en 0, 0. Acá. Aquí está Q1 y es positivo. Luego Q2 se ubica en X0 y 3. Entonces tenemos la carga 2 en 1, 2, 3. Aquí está Q2 y es negativa. Luego me dan Q3 que se ubica en X4 y 3. Entonces tenemos ahora una carga, ¿verdad? Que se ubica en X4, 2, 3, 4, aquí hacia arriba, con esta también tenía 3 y 3. Aquí está la carga Q3 y es positiva. ¿Y qué nos dice el problema? Calcule la fuerza resultante sobre la carga 3. Sobre la carga 3. Entonces, estamos viendo qué le pasa a la carga 3. ¿Qué dijimos? Le colocamos un clavo entonces a la carga 2 y a la carga 3 para que no se muevan. Veamos esta 1 con 3. 1 con 3 está a esta distancia. Y evidentemente la fuerza es de repulsión. Va para allá. Entonces esta es la fuerza que ejerce 1 sobre 3. Luego vemos la otra, ¿verdad? La otra. Como estamos todas contra la 3, veamos, Q2 es negativa, Q3 es positiva, por lo tanto se atraen. Esta se mueve entonces, ¿hacia dónde? Hacia allá. Entonces, esta es la fuerza, ¿verdad? Que ejerce 2 sobre 3. Y luego habrá que buscar la fuerza resultante, la fuerza total. ¿Ya? La fuerza total. Tenemos que sumar entonces esta con esta
Y esta va a ser la fuerza resultante. Allí está el retrato hablado del enunciado del problema. Esto es lo que hay que aprender a hacer para poder resolver el problema, porque aquí ahora sabemos qué tenemos que hacer. Calcular ese vector, calcular este se descompone en dos, uno en y y otro en x, sumamos la x con la x, la y con la y sacamos resultados. ¿Está bien? Y eso, cuento corto, del ejemplo, ¿verdad? Allí lo tenemos. Allí está el enunciado, lo que hicimos recién, y allí tenemos, ¿verdad? El monito. El monito ahora, bien hecho, ¿verdad? Derechito. Más con más, dijimos, se repelen. Ahí está, muy bien. Menos con más se atraen. Para allá se va. Estas están amarradas, ¿verdad? Acuérdense, estas están amarradas. Esta es la que se mueve. Esta se va para allá. Pero esta, como tira hacia allá y esta otra tira hacia arriba, este sigue el camino de la suma. ¿Ah? El camino de la suma de esas dos. Y para sumar esas dos hay que sacar la componente y de esta, la componente x de esta, restar las componentes x y luego lo que quede con la y calculamos hacia dónde está el resultado. ¿Está bien? Luego de nuestro monito calculamos y allí tenemos el resultado. Ustedes utilicen su calculadora y hagan los cálculos utilizando la formulita. Teníamos la distancia, ¿verdad? Nos falta la distancia. Si ustedes miran bien, tenemos la distancia entre 1 y 3. Ahí está. Sabíamos que esto está en 3 porque esto tenía coordenadas 0, 3 en y, por lo tanto ahí están los 3. Y esta que estaba acá decía 4 en x, 3 en y. Por lo tanto, aquí abajo esta vale 4. ¿Está bien? 4. Entonces, esta que está aquí, 4, acá arriba vale 4. Por lo tanto, tenemos esta distancia, tenemos el valor de las cargas, tenemos la constante K, podemos calcular la fuerza 2,3. Y en la otra, evidentemente, podemos calcular la fuerza 1,3 y luego ustedes busquen el resultado. Allí tenemos otro, que lo miraremos rapidito. Se tiene dos iones ahora, A y B, que se repelen eléctricamente. Por lo tanto, ambos tienen la misma carga. El ion A es de carbono más 2 y se ubica en el punto 2,4, mientras que el ion B es oxígeno más 2 y se ubica en 3,5, 2,5. Calcule la fuerza de repulsión que ejerce B, B está clavado entonces, y se mueve A. Entonces, nuevamente, y eso se los dejo a ustedes, ¿verdad? Nuevamente tienen que generar un monito, ¿verdad? Tienen que generar un monito y empezar a ubicar, ¿verdad? El ion A y B, que tienen la misma carga positiva,
2 por la carga de un protón y 2 por la carga de otro protón del oxígeno y otro del carbono. Está ubicado en 2, 4, este carbono, 2, 4. Entonces, 2 en X, 4 en Y. Por allá arriba está A. Luego, mientras que B, que también tiene carga 2, y se ubica en 3,5, 1, 2, 3,5 por acá, y 2,5. Este era 4, 2,5 queda por aquí. Aquí está B. Y nos preguntan la fuerza de repulsión que ejerce el B. Este está clavado, ¿verdad? Por lo tanto, ese que está allá se mueve, como es de repulsión, se mueve hacia allá arriba, ¿verdad? Ambos son positivos, por lo tanto hay una fuerza de repulsión que va para allá. Por lo tanto, este tiene un X negativo y un Y positivo, porque este, si sacamos las componentes, tiene un X negativo y tiene un Y positivo. Las componentes del vector resultado. Ese croquis que uno lo hace leyendo el enunciado, hay que hacerlo bonito para poder calcular la fuerza resultante entre los dos iones con la constante K, la carga o los iones 2 que tiene el carbono, Q del carbono 2 veces la carga, 3,2 positivo, y la carga del oxígeno, ion oxígeno, 2 por 1,6, la posición que tienen, que lo acabamos de graficar, y ahí tenemos el mono. Ajá, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Ya lo habíamos visto y se nos hizo facilito porque fuimos capaces de hacer el dibujo. Tenemos la ubicación 2,5, 3,5 de B, tenemos la 2,4 de A, podemos calcular la distancia. Si lo sacamos acá en el monito, esto tiene 1, 1,5, y este para acá tiene 1 cuadrado y 0,5, tiene 1,5, por lo tanto la distancia es la raíz cuadrada de 1,5 al cuadrado más 1,5 al cuadrado. Listo, tenemos la distancia, tenemos la carga del ion, tenemos el K, tenemos la fuerza resultante. Y luego la fuerza resultante la descomponemos y calculamos la dirección de I y calculamos la dirección en X. ¿Está bien? Se dan cuenta que con el monito sale todo. Allí tenemos la distancia, que ya la vimos. 1,5 al cuadrado, 1,5, no hay que sacar raíz porque acá lo están pidiendo al cuadrado. Y calculamos entonces lo que falta según nuestra ecuación, y ahí tenemos el valor de K, tenemos las dos cargas del carbono, las dos cargas del oxígeno, 2 por la carga 1, la de oxígeno, tenemos la distancia, 1,5 al cuadrado más 1,5 nos da 4,5, calculamos la fuerza resultante, que nos va a dar ahí, y luego descomponemos en X, que era negativo, y descomponemos en Y. Allí está la respuesta, para que ustedes verifiquen. Y en esta bibliografía hay muchos problemas, bastantes problemas de la parte
de electromagnetismo. Muchas gracias, mis estimados. Estamos dejando y terminando nuestra primera clase. El día martes en la mañana nos vemos y lleven todas las preguntas de lo que no entendieron. ¿Está bien? Todas, anotaditas, para tener una clase muy interactiva. Hasta luego, juventud. Nos estamos viendo. Les espero el día martes.